Mis hermanos, disculpen. Hemos transcurrido varios domingos hablando de Romanos. Siempre estamos afirmando lo práctico y lo importante que es estos pasajes que estamos estudiando. Y quiero que escuchemos con todo nuestro corazón y seamos humildemente convictos de esta palabra, porque todos nosotros caemos cortos, como se dice en inglés, we fall short, y no llegamos al estándar de santidad que estas palabras y estos consejos requieren. Abramos nuestro corazón, hermanos, y escuchemos este consejo siguiente. Hablamos Romanos 12 en el capítulo 12, versículos 14 al 16. Dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El domingo pasado hablamos de consejos, aseveraciones para los creyentes. Aquí estamos con palabras que son para nuestro trato con todas las personas. Y esto es muy difícil. Vuelvo a reafirmar que Pablo está hablando de una vida sobrenatural, una vida que no es como la del mundo, con capacidades sobrehumanas, porque ¿quién puede hacer esto en un estado natural? Esto es muy difícil, hermanos. En la época de la iglesia primitiva, los cristianos recibían muchos insultos, recibían muchas condenas físicas que terminaban en grandes persecuciones. ¿Creemos que hoy no somos insultados? ¿Creemos que hoy no somos ridiculizados? ¿Creemos que hoy no somos asesinados? Vayamos a África con lo que está haciendo Boko Haram con los cristianos. Vayamos a varios países, lo que está pasando en Siria también con las comunidades cristianas. Por eso esto es muy difícil. Y no se trata, hermano, de solo abstenerse, de enojarse. Esto se trata de bendecir. Está implícito en la palabra. Bendecir es hablar bien de. Maldecir es hablar mal de. No es maldito sea. No. Es lo que hacemos después que hemos recibido un daño. ¿Qué escribimos en las redes? ¿Qué andamos diciendo por ahí de una persona a sus espaldas? Bendecid a los que os persiguen. Esto no es solo un sentimiento de bondad, esto es un imperativo. Bendice a quien te maldiga y te persiga. ¿Bien? Y esto lo vemos en la Escritura, desde el ministerio de Jesús. ¿Recuerdan este pasaje? Esto que pertenece al Sermón del Monte, según Lucas. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Saben cuántos pleitos he visto entre cristianos porque me debe 500.000 pesos todavía? He visto muchas cosas que este pasaje condena. Cierto es que uno puede discutir derechos legítimos, pero quien ha leído Primera de Corintios sabe que no podemos llevar a un juzgado a la corte a un cristiano, creyente y devoto. Tenemos que tratar las cosas con los ancianos de la iglesia y resolverlas bajo el imperio de la palabra. ¿Bien? Y sigue el Señor diciendo, porque si amas a los que te aman, perdón que lo traigo al español nuevo, ¿qué mérito tienes? Si tú amas a la gente que te ama, eso es fácil.
Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis lo que os hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Tenemos ejemplo de esto? Cristo colgado en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la persona que te está haciendo daño, créeme que no sabe lo que hace, porque no sabe a lo que se enfrenta. Después, mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Esteban gritaba siendo apedreado por los judíos, incluso con Pablo ahí. No le tomes en cuenta este pecado, Señor. Y te digo que como cristiano para esto hemos sido llamados, y esto es difícil de tragar, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y te invito a leer Isaías 53, el canto del siervo, donde Isaías habla de esto. Como cordero el matadero enmudeció. Guarda silencio en el dolor, hermano. Santifica sufrir aún injustamente. Porque este mundo es así, este mundo está lleno de injusticia, pero todo será corregido. Bendecid y no maldigáis, sigue Pablo hablando. Esta reacción a la hostilidad, ¿no? Cuando nos chocan el auto, cuando el vecino corta el árbol y se cae para nuestro lado, o cuando están a las 3 de la mañana escuchando reggaetón y no nos dejan dormir, ¿verdad? Como que uno quisiera ser hostil. Es la reacción natural de la carne. Sí. Y aquí es donde está el desafío. No maldecir, no hablar mal, no gritar, no enojarse, no chismorrear, no afectar la reputación de las personas por el daño que nos ha hecho. Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y a veces cuando sentimos que Dios nos ha dañado, y a la gente que es no creyente le pasa mucho, a veces no creen en Dios, pero le echan la culpa a Dios igual de lo que les ha pasado. Y levantan el puño contra Dios y dicen, Dios, si existe, es tres puntitos y un insulto, ¿verdad? Bien. Este tipo de rencor envenena el alma y trae contiendas y conflictos también entre hermanos. ¿Qué es lo correcto cuando alguien nos hace daño entonces? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es encomendar al Señor las ofensas y dejar que Él actúe. Él actúa. No solo actúa en el final, en el juicio escatológico, sino que actúa en esta vida. Porque Dios al que ama disciplina. Claro que sí. Si ama a tu enemigo, lo disciplinará. Y si no lo ama, lo destruirá. Y acá yéndonos un poquito más positivos, un poquito más alegres, gozados con los que se gozan. Y te pido, hermano, hermana, que revises tu corazón a ver si los logros de tus hermanos no te hacen sentir mal, no te hacen sentir menos o que son menos importantes. Si te resientes por las cosas buenas que le pasan a otras personas, no solamente creyentes, sino también incrédulos. Proverbios 17 dice, el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Y te digo que yo he aprendido que gozarse con la felicidad y la bendición de otros es un fruto de la gracia, es un fruto del Espíritu.
Porque somos por naturaleza envidiosos. Somos por naturaleza resentidos. ¿Por qué? ¿Qué hizo este? En Uruguay siempre decimos cuando a alguien le va bien, a este anda metido en política o en la droga. De una vez, envidiosos. Y debemos ser felices con el gozo de los demás, con los dones que tienen los demás. Y si un miembro padece, todos se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Y llorar con los que lloran, esto es más difícil que gozarse con los que se gozan. Esto es no ser indiferente. Sabemos cuáles son las necesidades de los hermanos que están aquí Sabemos cuáles son las tristezas. Hemos ganado la confianza de los hermanos que están aquí como para que nos cuenten sus tristezas. Sus alegrías a veces las vemos en los estados de WhatsApp o en Instagram, porque todo el mundo comparte, ¿verdad? Alegrías, pero las tristezas generalmente no las posteamos. Y está bien que así sea, porque son cosas sensibles en el corazón. El fruto del Espíritu da empatía, da simpatía. El fruto del Espíritu es sufrir como el Espíritu Santo sufre con nosotros y nos sostiene. Ese es el consolador, el comforter. Nosotros también lo hacemos con otros hermanos. Jesús lloró, ¿saben? Frente a la tumba de Lázaro, y sabiendo el Señor que el Padre le había escuchado su oración, y sabiendo el Señor que la resurrección de Lázaro iba a ser una señal enorme para todo Israel, ¿por qué Jesús lloró? Porque vio a Marta llorar, porque vio a María llorar, porque lloramos con los que lloran, porque nos duele que otros duelan. No, nos duele porque son personas que amamos, y cuando pensamos en el dolor, yo pienso, por ejemplo, en el dolor de una persona que está a mi lado cuando se cayó de una escalera y se fracturó una pierna. Yo sentía el dolor de ella y lloré con ella en la mesa de emergencia. Perdón que cuente la infidencia. Pero tenemos como cristianos y como personas que aman a otros, tenemos la capacidad de llorar con los que lloran. Porque es durísima esta vida. Y no importa si sabemos que todo terminará bien, que la muerte ha sido vencida, podemos llorar, podemos sufrir, aún con esa esperanza, porque el momento hay que pasarlo, el dolor hay que vivirlo. Y eso creo que es lo más maravilloso que logró Jesús el Cristo como Hijo de Dios, de haber transitado dolor, tentación, sufrimiento, de haberse compadecido en sus entrañas por su pueblo. Por eso Él puede ser abogado nuestro, Salvador y Redentor, porque Él ha sentido tus dolores, Él ha sufrido tus miedos. Él lloró y sudó como gotas de sangre en el jardín, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Que no tenga que vivir esto. Por eso Él entiende el miedo que tú tienes. Él entiende el temor. Pero terminó diciendo, hágase tu voluntad y no la mía, porque confío en ti, Padre. Jeremías lloraba por Jerusalén, decía, oh, si mis ojos se hicieran cascadas de agua y mis ojos fuentes de lágrima y llore día y noche. Esto tenemos que hacer como cristianos, porque sabemos lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo en un mundo que no nos quiere, en un mundo que es enemigo nuestro. ¿Bien? Unánimes. Este es el versículo más malentendido de este pasaje, esta palabra unánimes. Vamos a abrir Santiago 2, 1, 4. Juntos, hermanos. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida,
Y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Vamos al 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esta palabra es imparciales. Imparciales en la consideración. La palabra unánimes es muy buena. No es la traducción literal, aunque la toca de alguna manera. Porque sí tenemos que ser unánimes. Definitivamente, si estamos criticando lo que se enseña continuamente en la iglesia, si estamos arrogantemente mandando mensajes en grupos de todo el conocimiento que tenemos y peleando entre hermanos por cuestiones de palabras, y no cultivamos la unanimidad de sentimiento. Esto no es unanimidad de pensamiento. Hay personas que piensan distinto a nosotros. Quizás tu teología o la tuya tiene algunas diferencias con la mía. Está bien, pero somos unánimes ¿en qué? En el corazón. No estamos sembrando la guerra, sembrando el conflicto. Y cuando hacemos acepción de personas también por criterios raciales, por criterios de posición económica, por criterios de cualquier otra cosa, estamos generando conflicto, estamos generando prejuicios. ¿Bien? Y tiene que ver con esto que dice Pablo, no altivos. La palabra altivos esta es interesado en cosas elevadas. Personas que dicen, no, yo conozco la doctrina profunda, yo tengo formación y este es un ignorante. Bien, esto es exactamente el tipo de pedantería y orgullo egocéntrico que condena Pablo, el carácter altanero. No existen, dijo el pastor MacArthur, no existen aristocracias en la iglesia. Ningún lugar para una élite encopetada. Que el pastor es intocable, o el apóstol, o el profeta, o el maestro. Somos todos inmundos, miserables, pecadores. Todos nosotros. Y estamos aquí por la gracia del Señor, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Y nadie tiene nada que jactarse delante de nadie. Termina entonces Pablo diciendo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No, y esto es literal lo que dice, no os habituéis a consideraros sabios o inteligentes en vuestra imaginación, iluminados. Recuerdo cuando empezamos el proceso de plantación de esta iglesia, un pastor me decía, hermano, tienes que definir tu segmento destinatario para la iglesia. Tienes que perfilar la iglesia. Esto no tiene que ver con la visión y la misión, tiene que ver con el marketing. ¿A dónde vas a ir a buscar a tus feligreses? Y yo pensaba para mis adentros, esto no está bien. Porque en la iglesia, hermanos, lo único que nos une acá es la salvación de Dios y la sumisión a la palabra. No importa el color, la clase social, el barrio donde viva la persona, ni siquiera nosotros los hemos ido a buscar. ¿Alguno de ustedes está aquí porque alguien lo fue a buscar? Quizás alguno le ha compartido, pero las familias que están aquí están porque el Señor las ha traído, ¿verdad? Aplica para mí también, para nosotros. Entonces, ¿quién es soberano en esta iglesia? ¿Quién gobierna? ¿Qué estrategia de church growth, crecimiento eclesiástico, como le dicen ahora, puede hacer la obra que el Señor hace en los corazones de las personas? No seas sabio en tu propia imaginación. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Ayer leíamos esto con los chicos en la noche. Proverbios divide
a los hombres en sabios y en necios. Pero sin embargo hay algo peor que el necio. Perdón. El hombre sabio en su propia opinión es peor que el necio. Porque hay más esperanza para el necio humilde que para el necio arrogante. Mi oración, hermanos, es que vivamos esta vida sobrenatural. Que permitamos que el Señor nos dé convicción de lo que estamos haciendo mal. Y que humildemente digamos, Señor, no puedo, necesito ayuda, necesito de tu bendición y de tu gracia para poder hacerlo. Estamos todos en esta lucha y yo me siento agradecido de que estoy compartiendo este tiempo con ustedes, porque yo fallo en todas estas cosas a veces. A veces no, porque el Señor me recuerda, hey, compórtate, sé tú mi discípulo. Así que ayúdenme y ayudémonos entre nosotros a vivir de esta manera. Que el Señor nos bendiga para esto. Amén. Amén, amén. Oremos, hermanos, para terminar.